Buenos días nuevamente para muchos. Fue un gusto estar con ustedes ayer jugando Lego y co-creando universidades corporativas. Hoy vamos a profundizar en todo el tema de aprendizaje permanente. Como decía Catalina, mi nombre es Andrés Núñez, soy el fundador de Greeky y ahora les voy a contar un poco más sobre mi historia. Vamos a ver, ya están colocando la presentación. ¿Cómo les fue ayer en el almuerzo? Rico, ¿no? Ahí en la playa. Así es que es sabroso, informal, flexible, ágil. Eso es lo que debemos hacer. Nos están colocando la presentación. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, esto es de lo que vamos a hablar, el tema de lifelong learning, y queremos ver cómo utilizamos el aprendizaje permanente para utilizarlo como fuerza impulsora del crecimiento organizacional. A ver, esto, ¿para qué lado es? Van a necesitar un entrenamiento en Pointer. ¿O no sirve? Bueno, ¿me lo mueven allá, porfa? Ah, ok. Ya, perfecto. Bueno, creo que es importante siempre arrancar por contar un poco y hacer empatía de quién soy y un poco de cómo es mi vida y cómo llegué acá. Esta es mi familia. Mi esposa, que me ha acompañado durante muchos años de locuras creando emprendimientos, mi hija Laura de 16 años y mi hijo Sergio de 13, son mi principal prioridad y comparten conmigo lo que es mi propósito de vida, que es abrir oportunidades a través del aprendizaje permanente a millones de personas. Estas son mi familia nuclear. Bueno, yo nunca sé cuál es la nuclear, si es los hijos de uno o los papás, pero bueno, estas son mis papás y mis hermanas. De ellos aprendí también todo el tema de amor, ejemplos, valores. Yo siempre digo que es muy rico trabajar con Colombia Learning, con Coideas, con Catalina y Carolina, pues son gente buena gente y uno tiene que formar gente buena gente. Mi papá siempre me dijo eso. En la universidad formemos gente buena gente. Y con ellos pude compartir y llegar aquí porque esta es nuestra historia. Y nuestra historia es que mi padre funda la Universidad Unicom, lo que hoy es Unicompensar. Antes se llamaba Inespro. Luego Tecnológico Inespro, Unipanamericana, hoy se llama Unicompensar. Aquí estábamos en Indiana, en Bloomington, Indiana, porque mi papá se ganó una beca para hacer una maestría. Un amigo le invitó a hacer un examen de Fulbright, terminó ganándoselo él y va y hace su maestría. Regresamos a Colombia y era cuando en el 80 los particulares podían crear universidades. Y arrancamos con una institución pequeña. Yo tenía como 5 o 8 años. Y arrancamos porque yo recorría esos pasillos de esas casas, de esas universidades, era el conejillo de indias de las niñas que estudiaban educación preescolar y nos decían, muchas veces las grandes universidades decían, estos son universidades de garaje, como si ellas no se acordaran de cómo nacieron. Y un día me acuerdo que al rector de los Andes, en una reunión de ASCUN, le llevé la foto de cómo nació la Universidad de los Andes y el externado, y eran todas así, todas nacimos igual, pero el sueño se va haciendo realidad. Y se van creando campus, se van transformando. Hoy Unicompensar es una institución de
20.000 estudiantes aproximadamente, está en 5 ciudades, está creando su nuevo campus y va evolucionando. Entonces, más bien, deberíamos siempre apadrinar y colaborar como hacemos acá. Pero en conclusión, así nació mi pasión. Yo siempre digo, si logro ver más lejos es porque me subí en hombros de gigantes, de personas como ustedes que están viendo más lejos, que están ahí en terreno trabajando con los colaboradores, y eso es lo que tenemos que hacer, co-crear y colaborar. Y así fue que llegué a que es mi propósito, democratizar oportunidades a través del aprendizaje permanente. Yo creo, no sé si han visto, supongo que sí, el Círculo de Oro de Simon Sinek y lo dice, ¿no? Primero definir el propósito, después el cómo y el para qué. Y cuando una empresa se construye a partir del propósito, de verdad que todo cambia. O sea, Griki tiene cerca de 2 años, nació en pandemia, y cuando definimos este propósito, todo comenzó a fluir y a crecer mucho más rápidamente. Y lo fascinante es que todos los que estamos aquí, yo siento que somos parte de un momento histórico, somos parte de esas cosas que se le quedan grabadas a uno en la memoria. Por ejemplo, yo no sé si ustedes todos recuerdan este momento, yo soy muy futbolero y todavía vivo este recuerdo en el 94, el famoso 5-0 de Colombia-Argentina, pero cada uno tiene guardado ese momento, y en este momento de la educación somos ese momento histórico y podemos hacer historia. Somos parte de un salto cuántico para la humanidad, literalmente. O sea, a veces lo escuchamos, no, sí, que el mundo va a cambiar más en los próximos 10 años que en los últimos 1000 años, y lo dejamos pasar. Pero nosotros somos los que estamos ahí. Nosotros somos como estas personas. En estos días leía algo de Angela Merkel, de cómo ella vivía en Alemania Oriental, y cada vez que iba del trabajo a su casa pasaba cerca del muro de Berlín y luego se tenía que ir hacia su casa como alejándose de la libertad. Y cómo a ella, que fue parte de tumbar el muro de Berlín literalmente, eso la transformó y la llevó a convertirse en la canciller de Alemania. Nosotros tenemos la oportunidad de derrumbar esas murallas en nuestras empresas, en nuestras universidades, de hacer las cosas de una manera totalmente distinta. Y más que ahora las cosas están cambiando de una manera realmente acelerada. Les contaba ayer, bueno, todos estos temas, nosotros somos parte de esta revolución final, que es una multirevolución, que están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo, y el crecimiento va a ser absolutamente exponencial. Hablamos de cripto, de metaverso, de inteligencia artificial, de blockchain, etcétera, y cómo incorporamos todos estos elementos en nuestro quehacer diario para formar a nuestros colaboradores y estudiantes. Lo que les decía, en los próximos 10 años el mundo cambiará más que en los 1000 anteriores, y esto no es un decir, esto es una absoluta realidad, y está pasando enfrente de nuestras narices. Y me encontré también esto del creador de una empresa muy importante que dice que para crear una compañía de $1 billón tenemos que pensar en problemas para resolver de 8 billones de personas, y que es el mismo esfuerzo se necesita para resolver el problema de 1000 que de 1 millón. Entonces, la invitación es a que pensemos en cómo educar a 8 billones de personas. Creemos soluciones, creemos pruebas, creemos simulacros en las empresas que ayuden después a otras EdTechs, a otras compañías, realmente a poder formar 8 billones de personas. En este momento, en esta generación, nosotros somos la primera generación que tiene esa oportunidad de realmente, a través de tecnología, de un modelo escalable, formar a 8 billones de personas. Como les decía, somos ese salto cuántico. Y también escuchaba estos temas. Cuando uno piensa cuáles son los principales problemas de la humanidad o por qué existen las guerras, hablamos de esto. Peleamos por energía, por el petróleo, peleamos por el agua, y el agua genera problemas de salud, y peleamos por tierra. La mayoría de las guerras son por algunos de esos factores. Y es ilógico, es absolutamente ilógico, porque si pensamos que en 90 minutos la energía solar nos puede dar toda la energía para más de un año, ¿por qué peleamos por eso? Y antes lo mismo sucedía con el aluminio. El aluminio era uno de los elementos más costosos del mundo hace 100 años. Se creó la tecnología y hoy botamos el aluminio. ¿Qué tal si la energía solar nos diera la posibilidad de que la energía fuera como respirar, que esté disponible? Eso no es una locura, eso va a suceder, y va a ser posible por el aprendizaje, por el conocimiento, por la innovación. Y si podemos tener energía ilimitada como si fuera oxígeno, pues resolvemos el problema de salud, resolvemos el problema del agua, y al resolver el problema del agua, resolvemos el problema de salud. Entonces,
en nosotros, en personas que estamos dedicados a la educación, si logramos involucrarnos con este tema del aprendizaje permanente, buscar saltos cuánticos, podemos resolver este tipo de problemas para 8 billones de personas. Otro, la escasez de la tierra es un problema mental. Vivimos en un grano de arena en una galaxia con trillones de playas. Es decir, bueno, sí, pero Marte y no sé qué, es posible. En realidad tiene que existir algo y poder ir y buscar nueva tierra va a ser posible. No sé si en nuestra generación, pero va a ser posible. Entonces, el problema de la escasez de la tierra es también un problema mental que podemos resolver con conocimiento. Pero ¿qué necesitamos definitivamente para resolver esos problemas? Necesitamos la habilidad más importante y es aprender a aprender. Sea para buscar nueva tierra, sea para resolver los problemas de salud, para que el sol nos genere la energía que necesitamos, o para formar a nuestros colaboradores, mejorar nuestros KPIs, mejorar los OKRs. Necesitamos formar en aprender a aprender. Y esto no es algo nuevo. De aprender a aprender llevamos escuchando, yo creo que toda nuestra vida en educación, pero hoy literalmente se ha vuelto un elemento absolutamente importante. Lo dijo Henry Ford. Uno deja de ser viejo es cuando deja de aprender. Mientras estemos aprendiendo, vamos a ser jóvenes y ahí está la grandeza de la vida. Lo difícil es que en nuestros escenarios, esta es la realidad. Vamos a la universidad hace 1000 años y veamos qué tanto hemos cambiado o llevémoslos a procesos de formación empresarial y no hemos cambiado mucho. Y como a muchos de ustedes que estaban ayer les decía, tal vez no es culpa... Eso no es culpa de las universidades. La verdad es que las universidades o nuestros procesos de formación funcionan perfecto para lo que fueron creados, funcionan perfecto para la era industrial. Ese no es nuestro momento y por eso hay que cambiarlo. Funcionó perfecto para lo que eran procesos industriales. Hoy ya no es así, hoy es un tema muy diferente. Les comentaba el tema del teléfono. Un teléfono no smart funciona perfecto, pero no tiene el potencial de lo que podría ser. Y sabemos que esto es consecuencia de la velocidad del conocimiento. ¿Qué significa que la velocidad del conocimiento cambie? Yo al fin no sé si es cada 12 horas o cada 12 meses, pero igual es demasiado. ¿Qué significa que a los estudiantes los estemos formando para trabajos que no existen? ¿Qué significa que los estemos formando para elementos, tecnología que no existe? ¿Cómo los formamos para algo que no existe? Y es formándolos en temas que puedan tener un impacto a futuro en su proceso de aprendizaje permanente. Esta es la curva de Fuller de duplicación del conocimiento. Ahí es donde uno puede ver literalmente ese componente exponencial. Aquí estamos. ¿Y qué va a seguir pasando? Pues esa línea se va a volver casi infinita y es donde vamos a poder generar saltos cuánticos en todo lo que estamos haciendo. Porque si ustedes ven, la tecnología siempre ha estado, los cambios en educación están unidos a cambios de tecnología y ahora lo vamos a ver. Pero esto es importante. Nada hacemos si solo miramos datos, información. Tenemos que convertirlo en conocimiento y tenemos que convertirlo en sabiduría. Ahí es donde sí generamos cambios absolutamente interesantes. Y esto es lo que les decía. La cronología de la tecnología y la educación es una diapositiva que estoy construyendo, pero está atada. Vamos a ver que si vemos cambios en educación, van a haber nuevas invenciones. Y eso es bien importante. No es solo la tecnología, es cómo usamos esa tecnología y esa información. Andrés, Sí. yo tengo un buen trabajo. Me encanta lo que estás diciendo porque además de convertirnos en sabiduría, es también cómo llevamos a toda la organización a tomar decisiones. Porque estamos acostumbrados, como estamos acostumbrados a ese sistema educativo, yo escucho, tú hablas, ¿cierto? Y yo aprendo y ya absorbo y ahí hago. Llevarlo a toda la organización, no importa el nivel, porque creo que los niveles jerárquicos también tendrán que ir transformándose. ¿Cómo nos llevamos a que todos podemos tomar decisiones basados en estos datos que estamos viendo y logrando transformar la organización desde esa mirada con grandes oportunidades? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que si logramos flexibilizar el conocimiento y lo que hablábamos ayer de los rockstars, que a veces no es tan fácil encontrar esos rockstars, si los encontramos, yo creo que las directivas, la organización se va a volver más plana y va a permitir que colabore todo el mundo y no que entonces
como este estilo de transmisión de conocimiento o el CEO transmitiendo lo que hay que hacer, si escuchamos a todos vía encontrar esos rockstars, vía generar comunidades de conocimiento, vamos a lograr lo que estás diciendo, que es una estructura mucho más plana. Y esto, aquí también vemos ese salto cuántico. Miren cómo estamos en la sexta ola de la innovación, que es una ola de hiperinnovación. Y las olas de innovación van creciendo sobre la anterior. Entonces miren cómo aquí, con todo el tema de inteligencia artificial, de redes digitales, de biotecnología, van a suceder cosas absolutamente transformadoras que van a impactar nuestras organizaciones. Aquí vamos a ver un video de lo que está sucediendo hoy con tecnología, y luego nos vamos a tratar de imaginar lo que va a suceder en el 2030, que parece muy cercano, que parece muy lejano, pero en realidad está muy cercano. ¿Tenemos el sonido? ¿No? Mira a ver si es volumen o qué pasó. No, hay volumen, sí hay. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Inquietudes? ¿Sensaciones? ¿No? Vamos a ver, porque los videos eran claves dentro de la presentación, ¿sí, no? Pues bueno, continuamos. Sí. Bueno, si no, continuamos así. Si le pasó a Steve Jobs en sus presentaciones, eso es lo que dicen, ¿no? Pronto vamos a hablar de Sí. Exacto. Por ahí lo oigo. Ah, lo logramos. Listo. Subámosle un poco, por favor. Bueno, ese es el mundo al que estamos enfrentándonos hoy, por eso requiere definitivamente mucha agilidad, flexibilidad, adaptabilidad y multidisciplinariedad. Ese es el mundo que necesitamos construir en nuestros procesos de formación. Tenemos que adaptarnos o morir. Pero para eso tenemos que escribir una nueva historia. Ayer lo tratábamos de hacer en el taller de construcción de universidades corporativas. ¿Y cómo es esa nueva historia? ¿Qué nuevo construimos? ¿Cómo rompemos esos muros de Berlín que tenemos en nuestros procesos de formación? ¿Qué tal si el aprendizaje fuera completamente flexible y personalizado? Que a cada colaborador que entre le podamos armar su ruta de aprendizaje, que la tecnología que no se vuelva un problema para nosotros y que la tecnología nos permita hacer eso, y que el desarrollo de cada colaborador realmente impacte en la organización. ¿Será eso posible?
¿Qué pasaría si tuviéramos todo el conocimiento organizado y filtrado de acuerdo a nuestro desarrollo profesional? Que todo el contenido del mundo, las listas de aprendizaje estén curadas para nosotros y que realmente impacten en nuestro proceso de formación. ¿Eso será posible? ¿Qué pasaría si pudiéramos ofrecer por $1 al mes educación de calidad a millones de personas? Ya estamos viendo que hay universidades gratuitas que los estudiantes luego pagan con su salario. Eso está sucediendo. Entonces, ¿cómo impacta esto los procesos de formación? El presupuesto de nuestros procesos de formación, ¿cómo va a cambiar? Ayer Felipe hablaba de su experiencia en Open English contratando un coach de 50 millones de pesos. ¿Será que eso va a cambiar y va a ser diferente y podemos escalar y no formar a uno, sino a todos en la organización? Las personas no se preparan para un trabajo, se preparan para adaptarse al cambio, para ser flexibles, para trabajar en equipo, para innovar, para inventar, para pensar de forma crítica. Definitivamente en las universidades no hacemos eso. ¿Cómo hacemos para hacerlo y para poder trabajar más en colaboración con las empresas? Y esto dice el vicepresidente de Deloitte, el aprendizaje permanente ya no es un lujo, sino una necesidad para el empleo y la productividad. ¿Cómo impacta eso en nuestros procesos de formación? Y lo veíamos también ayer, ¿qué tal que todos nuestros colaboradores sean expertos en transformación disruptiva? Pues entonces tenemos que formar en aprender a aprender, en habilidades digitales para poder crear y transformar, en habilidades laborales para crear resultados y posiblemente en idiomas para poder comunicar mejor. Y en un sistema donde este currículo flexible se une a lo que es el metaverso, el Weversity, donde podemos colaborar entre todos y que impacte los KPIs y los OKRs. Les quiero dar un primer esbozo de lo que podría ser un metaverso. Ok. Estoy haciendo un máster ejecutivo en analítica y hay un módulo de maquillaje. Créeme que a uno inconscientemente le asusta lo que estaban diciendo, o sea, este aparatito aprende 3 veces más rápido que tú y en segundos multiplica más rápido lo que tú haces. Entonces, creo que pudo haber pasado hace muchos años cuando el cable iba a pasar al carro, que la gente dijo, ay no, qué miedo, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que genera la sensación de temor natural humano, pero que ahí es también como nosotros vamos pensando que el aprendizaje va a estar a nuestro servicio, cómo toda esa tecnología que viene va a estar a nuestro servicio y cómo como humanidad eso que aprendió la máquina nosotros también podemos generar ideas creativas y diferentes, cómo empezamos a desarrollar un hemisferio de cerebro diferente al que hemos desarrollado a través de años, que nos va a permitir otras condiciones, otra calidad de vida. Entonces creo que por ahí sí va, aunque genera sensación de susto, no te lo puedo negar. ¿Qué va a pasar en 10 años, 20 años, cuando todavía nuestros peques están aprendiendo en sistemas tradicionales? De acuerdo, de acuerdo. Y ahí es, a los que somos optimistas de la tecnología nos gusta decir que la tecnología nos va a permitir ser más humanos. ¿Cómo logramos que la tecnología nos brinde más tiempo? Yo creo que el teletrabajo nos funcionó de alguna manera, nos permitió tener más tiempo, nos permitió estar más en familia. También si lo utilizamos mal, nos hace más esclavos del trabajo. Entonces, de acuerdo, hay que ver cómo logramos utilizar esa tecnología para ser más humanos. Si no, ahora si lo logramos van a ver un video de lo que podría ser, de cómo nos imaginamos el 2030 y termina diciendo, bueno, puede que en unos años, ¿será que el ser humano será inmortal? ¿Y qué significa eso? El tema de la singularidad. ¿Qué pasa si los computadores logran el tema de la singularidad y ser, que uno no tenga claro si es humano o máquina? Eso da susto, pero también nos puede ayudar a resolver problemas gigantes como los que veíamos al inicio. ¿Sí? Yo quería mencionar algo y es que me parece necesario como hacer la diferenciación entre lo que es inteligencia artificial y conciencia artificial, porque se menciona que la conciencia y la capacidad de sentir, y es algo que quizás una máquina con inteligencia artificial, una computadora con inteligencia artificial no tiene esa capacidad de sentir, si bien puede administrar o almacenar todo tipo de información, pero no llega a ese punto. Lo que nos lleva a pensar que la inteligencia artificial sí va a eliminar muchas profesiones que actualmente están, pero hay otras como por ejemplo el derecho, que la inteligencia artificial quizás no pueda llegar a ejercer
tomar ese rol debido a que el derecho necesita mucho de la conciencia, es decir, no se basa simplemente en unos datos o de unas normas, sino que necesariamente debe abarcar otros elementos y otras circunstancias debido a que la inteligencia artificial va a fallar solo con las normas o solo con un precedente, y en derecho no es una ciencia exacta que siempre nos vaya a llevar a obtener un mismo resultado. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso tenemos que formar en creatividad, en eso que nos hace cada vez más humanos. Lo que sí va a poder utilizar ese estudiante de Derecho es un computador que ya existe, no recuerdo cómo se llama, creo que lo llaman Rob, que es un abogado que te lee 20.000 casos en horas y te arroja los casos más destacados y arroja un resumen de eso. ¿Qué hará el abogado? Analizar eso, ya no tuvo que leerse todo, tiene el resumen y puede actuar en consecuencia desde su humanidad. Entonces, si lo utilizamos como ayuda, y eso ya existe, ese robot ya existe. Entonces, los estudiantes de hoy tenemos que enseñarles a utilizar esos temas. Nos lleva como a pensar si, bueno, la inteligencia artificial está como una herramienta para el derecho o el derecho es una herramienta para la inteligencia artificial. De acuerdo. Muchas preguntas que nuestra generación va a tener que resolver y ir llevando a la humanidad hacia ciertos caminos. ¿Ya lo logramos? Perfecto. Este es lo que les comentaba, esto ya se pueden hacer campus gemelos en el metaverso, donde los estudiantes pueden entrar a laboratorios de ciencias, hacer todos los elementos que se hacen hoy en unos laboratorios costosísimos de medicina, y se puede replicar exactamente el campus. Entonces el estudiante puede seguir yendo desde su casa al campus universitario. Esto ya es un tema de $5.000. O sea, una universidad puede tener un campus digital gemelo por $5.000 con las herramientas que existen hoy en día. Los estudiantes pueden entrar, tomar clase, hacen su avatar y se pueden juntar a otros avatar. Entonces, en lugar de estar en una clase de Zoom, van a estar en un escenario como este. Claro, hoy en día todavía está el problema de los headsets, pero ese problema pronto se va a resolver, y los headsets que son tan grandes van a ser unas simples gafas como las que utilizamos hoy. Listo. Entonces, lo que estabas diciendo ahora, para todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Ser más humanos, creatividad original e iniciativa, liderazgo, razonamiento, inteligencia emocional, diseño y programación de tecnología, resiliencia, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, aprendizaje activo. En esto es en lo que nos tenemos que enfocar, en ser más humanos. Entonces, sí, toda esa tecnología asusta, pero ¿en qué nos tenemos que enfocar? En aprender a aprender y emprender. Esto es lo que el Foro Económico Mundial dice que deben ser las competencias en las que más nos debemos concentrar en formar. Y acompañando esto, obviamente en habilidades digitales, programación, negocios digitales, diseño digital, marketing, ciencia de datos. Esto es algo que todos deberíamos tener, que si solo existiera un programa profesional, para mí este debería ser el currículo. Y en ese orden, primero aprender a aprender, luego habilidades digitales, y luego ya estarían todas las habilidades laborales que generan resultados específicos, obviamente en las diferentes escuelas o áreas de producción de las empresas. Este sería un currículo ideal. Y finalmente el tema de idiomas. Obviamente eso en el metaverso. Ahora vamos a este video de cómo puede ser el futuro en el 2030. Vamos a ver si este sí lo logramos. ¿No? Bueno. Igual es música, entonces dejémoslo que corra así. Ahí está.
¿Qué sensación les da? Lo que estabas diciendo. ¿Cómo se sienten? ¿Genera ansiedad o emoción o las dos al mismo tiempo? Las dos al mismo tiempo, correcto. Pero desde nuestra área sí que tenemos posibilidad para impactar esto. Esto no es si va a pasar o no. Esto va a suceder. Esto va a suceder. ¿Cómo sucede? Depende en gran parte de nosotros, de cómo logramos formar en esas habilidades que nos convierten en seres más humanos. Y un día en la Universidad del Futuro podría ser algo así. Hologramas están guiando la clase. A mí el metaverso en realidad no me gusta, no sé, me molesta, pero tal vez el modelo de hologramas, que ya lo están usando, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, puede ser más interesante, puede ser más humano, que yo podría estar aquí como un holograma y podríamos interactuar, los podría ver, y ese puede ser un modelo, y podríamos tener profesores de todo el mundo en nuestras universidades. Se pagan suscripciones, no carreras. ¿Cuántas suscripciones tienen ustedes? Varias. Netflix, Spotify, bueno, Airbnb no es suscripción, pero dicen que el 75% de las Fortune 500 va a ser por suscripción. Entonces tal vez no vamos a pagar matrículas, vamos a pagar afiliaciones y nos vamos a afiliar a nuestra universidad para toda la vida. O vamos a poder tener conocimiento de nuestra empresa vía suscripción. Experiencias hiperpersonalizadas, lo que decíamos al inicio, que podamos trazar rutas de aprendizaje personalizadas o hiperpersonalizadas. Más accesibilidad. Hoy manejamos nuestro banco, yo creo que estando aquí varios de nosotros hemos hecho transacciones con el banco. También lo deberíamos poder hacer a nivel de educación. Portafolio de habilidades, lo que nos decía ayer Acredita. Todo el tema de los microcredenciales, las certificaciones, las microcredenciales como nueva moneda, donde podamos ir a una entrevista laboral y presentar nuestras microcredenciales va a ser un tema muy importante. Y un tema de flexibilidad en el currículo, ya no currículos predeterminados, sino absolutamente flexibles y construir contenido adaptable y dinámico. Y este es otro modelo, si me ayudan ahí otra vez. Este es el futuro para el que también tenemos que ir formando. Esto sí está sucediendo hoy en día. ¿Quién seremos? ¿En qué me convertiré? ¿Qué puedo ser? Lo que creemos hoy es cómo construimos el futuro. Entonces, para mantenerse al día, tenemos que adaptarnos. Lo que les he mencionado, definitivamente hay que armar un currículo flexible que se adapte al modelo tradicional. Tenemos que democratizar el acceso a oportunidades a través del aprendizaje permanente. Les hablé de nuestra propuesta de valor, aprendizaje ilimitado, flexible y pertinente para toda la vida. Y tenemos que cambiar paradigmas definitivamente para lograr aprovechar el momento en el que vivimos. Y les comparto el propósito nuevamente. ¿Se imaginan que millones de personas en todo el mundo tengan acceso a educación de calidad de forma continua? Eso es absolutamente posible y para lograrlo desde nuestras empresas tenemos que lograr insertarnos en este mundo del aprendizaje permanente. Pero esto no lo podemos hacer solos, hay que hacerlo en comunidad y eso es algo que me encanta de este escenario y de lo que nos propone Colombia e-Learning, y mañana lo van a ver con el gremio de TEC en el que estamos colaborando de una forma importante, y es que esto lo podemos hacer de forma conjunta, si no, no vamos a aprovechar todo el potencial que tenemos. Hay que generar redes, nosotros somos una red de ya más de 50 instituciones, pudiendo llegar a cerca de 600,000 estudiantes, y queremos lograr así revolucionar el aprendizaje permanente. Y termino con este último video. A pesar de toda la inteligencia artificial, de toda la tecnología, Crea en semanas tu propia plataforma de aprendizaje permanente con marca propia. Con aprendizaje flexible, ilimitado y pertinente para toda la vida.
con contenido ilimitado de los mejores proveedores de contenido. Todo en una sola plataforma. Netflix, Creana, Learnlight, LinkedIn Learning, Udemy, The Power MBA y muchos otros. Y lo mejor, nuestros curadores expertos que organizan el contenido para crear cursos en semanas. Construimos tu curso personalizado en cuestión de semanas. Agregamos tu propio contenido, después puedes agregar los catálogos de cursos de Greeky y más adelante agregar el nuevo contenido de nuestros curadores expertos. Así, armas tu curso totalmente personalizado. Ofrécele a tus estudiantes la mejor experiencia de aprendizaje en línea, con encuentros totalmente sincrónicos. Pruebas psicométricas muy innovadoras y certificados con blockchain que puedes descargar. Mide el aprendizaje de tus estudiantes y entrégales el contenido que ellos realmente quieren. Únete a la plataforma más grande de toda Iberoamérica, con contenido ilimitado, flexible y pertinente. Todo en un solo lugar y con la marca de tu institución. Ya somos más de 40 instituciones en 15 países de Iberoamérica y más de 300.000 estudiantes. Únete a la red Greeky. Listo. Entonces, para terminar, seamos protagonistas de la historia, tumbemos ese muro de Berlín, aprovechemos a construir los próximos 10 años que van a ser más que todo lo que ha pasado en los últimos 1000 y hagámoslo nosotros mismos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Pero ahí un poquito me queda un espacio y es, bueno, resignificamos la experiencia. Por ejemplo, tú mencionaste, bueno, resignificar los contenidos, la experiencia. ¿Y qué pasa con resignificar el rol del docente? Porque pues no podemos esperar que también el aprendizaje se dé exclusivamente con la interacción con el contenido, sino que debe haber un mediador, ¿no? Ese facilitador. Que, digamos, hacia dónde va también esa concepción del rol de docente en este marco de innovación y de hiperinnovación, pero de los docentes muchas veces se quedan un poco atrás, y especialmente porque, pues, obviamente viene una nueva generación y que se está formando afortunadamente, pero digamos para ellos ¿qué viene? Y cómo hacer que los docentes o esos facilitadores también vayan a la par con todo el resto de lo que se está desarrollando. Gracias, Margarita. Sí, totalmente de acuerdo. A nosotros nos encanta hablar de los superhéroes curadores expertos y esos son los 10.000 profesores que tenemos en la red Greeky, los llamamos superhéroes curadores. Y al principio había una resistencia porque decían, no, yo quiero crear mi propio contenido, quiero seguir transmitiendo mi conocimiento, y poco a poco se han ido dando cuenta que se convierten en coach, se convierten en mentores. Pueden preparar sus clases de una forma más rápida, pueden encontrar conocimiento que ya existe y combinarlo con lo que ellos ya tienen, y pueden ayudar que los estudiantes se formen en ese mundo para luego llegar a hacer temas interdisciplinarios en clase, y la clase se vuelve mucho más amena. Al principio los profesores nos resistían, decían que les íbamos a quitar su trabajo. Después comenzaron a ver que les facilitábamos la preparación de clase, y hoy en día recibimos muchos comentarios de que les ha transformado, les volvió a entrar el amor por su materia, porque ya no es la misma presentación de siempre, sino que les llega información nueva cada vez y la revivieron, y pueden realmente interactuar con los estudiantes y ser más coaches y mentores. Pero creo que ahí tenemos un reto muy importante, porque sin el docente todo esto no existiría. Sí. Una pregunta. Nosotros en Grupo Nutres estamos implementando, desarrollando una nueva capacidad que es el aprendizaje continuo. Entonces, cuando ahorita pues vos ponías como lifelong learner,
A mí me generaba la duda y es, ¿qué consideras tú que deberían ser esas buenas prácticas o pasos que uno debería hacer para poder desarrollar, o sea, un modelo o una capacidad de aprendizaje continuo? Sí, buenísimo que lo estén haciendo en Nutresa, ese aprendizaje continuo, aprendizaje para toda la vida, aprendizaje permanente. Yo creo que está en tener ese currículo transversal de aprender a aprender, es vital. Creo que hay muchas metodologías y herramientas para lograr hacer el aprendizaje permanente de una forma técnica. Hay formas de búsqueda, hay elementos de inteligencia artificial para que le llegue a uno contenido pertinente y relevante. Entonces yo creo que sí debemos formar en aprender, aprender y desaprender. Esa es una. La otra, creo que les debemos dar las tecnologías que hagan eso agradable, que lo hagan divertido. Ahora un tema en el que no alcancé a incluirlo en esta presentación, pero en el que estoy muy metido y Griki está muy metido, es en la gamificación. Definitivamente tenemos que entrenar como si estuviéramos entrenando, y lo que les decía ayer, cuando uno entrena mide todo, hay un ranking, se vuelve divertido. Tenemos que tratar de que ese proceso de aprendizaje permanente sea divertido, sea edutainment. Entonces creo que hay un elemento de pedagogía, un elemento de tecnología y un elemento de entretenimiento. Si logramos unir eso, creo que vamos a lograr que las redes sociales sean también de aprendizaje. Hoy no tenemos una red social que sea divertido aprender. Entonces creo que va por volver el aprendizaje mucho más divertido y que los resultados se vean rápidamente. Pero es un reto que tenemos, pero hoy tenemos la tecnología para hacerlo. Bueno, pues muy interesante tu presentación y hablaste de algo importante que es la democratización de la educación. La mayoría de las personas que están acá están conectadas con empresas y estamos hablando de educación desde la empresa y los colaboradores. Tú, Andrés, sabes que trabajo con una organización que es la Organización de Estados Iberoamericanos, que tenemos una enorme responsabilidad con temas de formación del país y de ese país que realmente necesita formación y alfabetización digital. Hay un tema, es que esto suena maravilloso, pero cuando uno se encuentra con el día a día de las comunidades y las cifras en Colombia, ahorita estaba anotando donde solamente el 9.7% de la población rural en Colombia tiene un PC. El 37% de esa población, de ese 3%, tiene un computador de escritorio. El 67% de la población tiene acceso a Internet, pero a través de un dispositivo móvil, y poder acceder a la educación depende de qué tipo de dispositivo tenga, que solamente puede acceder a estos recursos si se acerca a una sala de vida digital dentro de la ciudad para poder acceder. Entonces uno dice, el reto ahí con la educación digital es enorme, y ahí es donde yo también hago como una invitación dentro de este ejercicio a todo ese trabajo que estamos haciendo dentro de las organizaciones para tener responsabilidad social con ese proceso, y que cuando pensamos en ejercicios de formación y cuando se hacen voluntariados dentro de las empresas y cuando se hacen desarrollos de contenidos, pues pensemos en cómo puedo ayudar yo a transmitir ese conocimiento que hay dentro de las organizaciones para que esas poblaciones vulnerables alcancen a lograrlo. Ahorita estaban hablando en la primera conferencia de cómo podemos ayudar internamente a desplegar el conocimiento. Y digo, todos esos cursos que hacemos, eso que desarrollamos que se queda aquí, podría llegar en esos ejercicios de alfabetización de manera gratuita como voluntariado a las organizaciones. Lo que les digo es a este tipo de personas, o sea, hablo de mujeres rurales, víctimas de la violencia, desplazados, reinsertados. O sea, hay una población enorme con la que tenemos una gran responsabilidad, y ojalá que todos estos ejercicios que hacemos de culturización y alfabetización digital pues pueda llegar, ayudemos desde nuestras empresas a lograr esos proyectos.
Gracias, Ana María, qué lindo rol el que tienes, gracias por lo que haces, porque de verdad sí se democratiza el acceso al conocimiento y gracias por ponernos ese reto. Una experiencia que nosotros tenemos es una empresa en México que logró llevar salud a más de 1 millón de personas y nos dijo: Andrés, tenemos ese reto en educación. Le comenzamos a presentar eso y nos decía lo que tú nos estás diciendo: Andrés, es mucho y se va a quedar mucha gente por fuera. Entonces le construimos contenidos de microlearning que se pueden ver con un celular y finalmente logramos entrar. Yo creo que ustedes con Carolina, con Catalina tienen unos asesores increíbles en poder resolver y consultorías de este tema, y trabajando en conjunto podemos también incorporar tecnología, incorporar otros contenidos. Entonces uno de los mensajes es: colaboremos, porque ese reto que nos pones es vital y tú tienes el acceso ahí a esas poblaciones vulnerables. Entre todos podemos realmente llegar a esas personas y ahí sí democratizar el acceso al conocimiento. Yo creo que nos queda a todos un mensaje súper ganador y es responsabilidad social mirada desde el nivel. Porque creo que siempre hemos hablado de responsabilidad social, de una mirada más asistencial. Hoy cómo le llevamos a más emocional, a más educativo y con otros de conocimiento, pues es que ahorita pensé todo lo que un desarrollador puede llevar a los niños, a motivarlos a pensar en TI desde otra mirada, y no hablemos de sectores lejanos. Hoy están muchos barrios de la ciudad de Medellín que tienen problemas de analfabetismo, la desescolarización todos los días es más grande. Yo también trabajo en la Universidad de Antioquia y de 5 chicos que entran a hacer una carrera profesional, 3 se retiran en la mitad del camino por condiciones económicas. Entonces también como nosotros empezamos a ir a hacer un programa de responsabilidad social con gestión del conocimiento, con voluntarios acá en cada uno de nosotros y con tecnología a la mano que pueda llegar a otras comunidades, y con lenguaje más de ellos, un storytelling mucho más que llegue a esas voces y no sea tan técnico como lo que manejamos dentro de la organización. Perfecto, bueno, como les digo, somos muy afortunados de trabajar en este sector. Seamos protagonistas de la historia y construyamos un mejor mundo para todos. Muchas gracias.